Y vamos a pasar a otro tema mucho más bonito y mucho más interesante, que es el encuentro de París, el 19 Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba. Allí estuvimos con casi 300 personas, delegados y delegadas de 108 organizaciones de solidaridad con Cuba de toda Europa, de 28 estados de Europa. Y bueno, allí pues nos reunimos, participamos por ejemplo, nosotros estuvimos en la comisión de comunicación, había una comisión también de cooperación, de colaboración económica y de donaciones, y una comisión política. Bueno, pues ahí la solidaridad con Cuba trató de, una vez más, coordinarse mejor, hacer mejor su trabajo de cara al futuro, porque la solidaridad tiene que tener un papel fundamental, un papel histórico en este momento histórico que está pasando Cuba, un momento desgraciado en el sentido económico, porque 5 años de 200 y pico sanciones añadidas, más el bloqueo de 60 años, más la pandemia y cierre de turismo, y más los fenómenos meteorológicos recientes, pues han llevado al país a una situación que es así, es una situación límite, y la solidaridad tiene que jugar un papel esencial. Bueno, en estos momentos podemos decir más que en ningún otro tiempo, más que en ningún otro momento de la historia de la Revolución Cubana, es necesaria la solidaridad para con el pueblo cubano. Y efectivamente, en este bello encuentro de la solidaridad europea para con el pueblo cubano en la Revolución, se dijeron y se expusieron cosas muy importantes, donde hemos visto una cohesión en los distintos grupos con un solo objetivo: defender la dignidad, la soberanía, la independencia y la libertad de Cuba, y luchar contra esa política criminal de los Estados Unidos, en la cual incluye el haber colocado a Cuba en la espuria lista de países que patrocinan el terrorismo. Ahí se habló de eso, del bloqueo, de esta figura, este añadido a la política ya de por sí agresiva, genocida, criminal del imperio. Y fue muy bonito, 300 personas desbordaron un auditorio. El espacio Oscar Niemeyer de París. Precioso, porque ahí vimos cuánto amor hay hacia el pueblo cubano, cuánto reconocimiento, cuánta admiración para con el pueblo cubano, y la determinación de seguir apoyando, de seguir luchando junto con el pueblo a través de la solidaridad para, en primer lugar, sacar a Cuba de esa lista espuria que nunca debió Cuba estar ahí, de países que patrocinan el terrorismo, siendo Estados Unidos el primer terrorista. O sea, el primero que tienen que encabezar la lista esa es Estados Unidos, el mayor terrorista de la historia, el mayor criminal de la historia, sin duda. Y todavía, hoy, en este minuto, amenazando a la humanidad entera desde la trastienda, y no tan de la trastienda, amenazando a la humanidad entera a una muerte, provocando una guerra nuclear. Ahí, en París, brilló la solidaridad para con el pueblo cubano. Brillaron los proyectos, no solo ya los deseos, sino articular acciones, proyectos en favor de esos objetivos. Lo más posible, o sea, apoyar lo más posible a Cuba para que esta política criminal de bloqueo no siga dañando más de lo que lo está haciendo al pueblo cubano. Y sobre todo acompañar en todas las políticas que implemente el gobierno revolucionario para lograr ese objetivo. Allí se hicieron propuestas muy importantes en el ámbito de la cooperación y de la ayuda material, también iniciativas para fomentar el turismo a Cuba como fuente de ingresos fundamental
precisamente contra todas estas campañas que apoyan estos miserables. Y dentro de esas iniciativas, bueno, ahí se remarcó pues los proyectos en favor de la soberanía alimentaria en Cuba, de apoyo a la renovación de todo el sistema, bueno, pues de producción de energía, ¿no? Sobre todo basado en energías limpias, energía solar, etcétera. Por ejemplo, iniciativas como la de compra de marcapasos para poder suplir el déficit de estos elementos en Cuba. También se habló de una gran campaña europea para llevar leche en polvo. Estamos hablando de que por primera vez, desgraciadamente por primera vez en toda la historia de la revolución no puede llevar la leche en polvo a todos los niños y niñas del país de manera garantizada, precisamente por todo lo que hemos explicado, y la solidaridad puede cumplir un papel ahí. Bueno, iniciativas muy concretas que esperemos que tengan un fortalecimiento en los próximos meses y en los próximos años, en un escenario muy complejo para Cuba, con grandísimas dificultades económicas, y donde no solamente la solidaridad del movimiento social, sino también la solidaridad y el apoyo de potencias como Rusia, China, países como Venezuela, como Irán, ese papel va a ser esencial para luchar contra un monstruo que quiere destruir y que va a querer destruir además de manera decidida. Ahí viene Trump y ahí viene este individuo Marco Rubio, que no es más que el agente del hambre de Cuba, todo el diseñador de las 243 sanciones. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir con mucha esperanza dentro de la preocupación, con mucha solidaridad, en este caso desde Europa hacia Cuba. Así es, y contamos con ustedes. Sigan ahí y les enviamos un fuerte abrazo, porque su accionar en favor de Cuba, de la revolución, del pueblo cubano, esa solidaridad tan hermosa que practican, es hoy más necesaria que nunca. Así que hasta el próximo programa. ¡Viva la solidaridad! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo!